Quiero platicarles, niños, que yo tengo un árbol de mangos, pero lleno, lleno, lleno de mangos. Y las mañanas me levanto y corto los mangos que ya están amarillitos, esos sabrositos mangos que ya se pueden comer. Y entonces empecé a cortar mis mangos amarillos cuando de repente volteo hacia arriba y vi un nido con 3 pajaritos haciendo mucho, mucho, mucho ruido. Pío, 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 pío. Y su mamá no estaba ahí. Y de repente me alejo un poquito del árbol, volteo hacia arriba y veo a la pajarita que está allá arriba con comidita en su piquito. Dije, esa es la mamá. Entonces me separé un poco y vi cómo la mamá llegó y les dio de comer. Los abrazó y los pajaritos se quedaron muy tranquilos. Yo pienso, niños, que los pajaritos podían confiar en su mamá. Ay, mi mamita me va a traer comida, mi mamita me va a cuidar de que nadie me coma. Los pajaritos podían confiar en ella porque es su madre y los ama. Eso me recuerda una lección bíblica de un joven que también confió en Dios y no tuvo miedo. Y la historia comienza así. Dios habló a Samuel. Samuel era un profeta de Dios, quiere decir que era un portavoz de Dios, y le dijo: ve a la casa de Isaí, él tiene unos hijos, y te voy a indicar cuál de ellos va a ser el próximo rey de Israel. Samuel, muy obediente, llegó a la casa de Isaí y vio a unos de sus hijos, y dijo Samuel: seguramente uno de ellos es. Pero Dios le dijo que no, ninguno de ellos era. Entonces le preguntó a Isaí: ¿tienes otro hijo más? Y le dijo: sí. Él está cuidando sus ovejas, se llama David. Entonces, al llegar David de cuidar a sus ovejitas, Dios le dijo a Samuel que él era. Entonces Samuel lo ungió, quiere decir que le puso aceite en su cabeza y lo apartó para ser rey de Israel. Como les dije, era el próximo rey de Israel, porque en ese tiempo estaba un rey llamado Saúl. Ese rey ya no le gustaba mucho a Dios porque era un rey muy desobediente, por eso iba a cambiar de rey. Y entonces él estaba en un campamento, estaba en guerra contra los filisteos, hacían unas guerras grandes. Y entonces ahí había un gigante llamado Goliat, era un gigante grandote y fuertote, que todo el pueblo le tenía miedo, todo el pueblo le tenía miedo. Y entonces David una mañana llegó a ver a sus hermanos ahí a ese campamento. Y ahí les llevó de comer. Cuando empezó a escuchar cómo el pueblo de Dios empezaba a hablar, que tenían mucho miedo porque estaba ese gigante. Y él escuchaba y escuchaba y toda la gente estaba con mucho temor, Y entonces él dijo: caray, ¿por qué tienen miedo si ese es el pueblo de Dios? Dios va con ellos. Y entonces alcanzó a escuchar que Goliat gritó y dijo: pueblo de Israel, escojan a su mejor hombre. Si su mejor hombre me gana, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. Goliat sabía muy bien lo que decía, niños, porque él era muy fuerte y había acabado con muchos, muchos, muchos hombres. Por eso a cualquiera que le pusieran, sabía Goliat que los podía vencer. Pero David, al escuchar eso, no le agradó mucho que amenazaran al pueblo de Dios. Entonces fue y le dijo al rey: rey Saúl, yo quiero pelear contra ese gigante. Y Saúl le dijo: David, joven, pero ¿cómo? Si tú eres muy joven y eres un mozo. Un mozo quería decir, niños, que él no estaba entrenado para hombre de guerra. Él no sabía pelear con espada, ni sabía cargar una armadura. Él no sabía. Pero David le dijo: rey, cuando yo estoy cuidando a mis ovejitas y un león viene a atacarlas, o un oso, viene un poder de lo alto sobre de mí y yo me hago muy fuerte. Voy contra ese león y lo destruyo. Y también, ya sea un oso o sea un león, yo los destruyo porque voy en el nombre de Dios. Entonces Saúl dijo: sí, está bien. Entonces David se dispuso a ir a pelear contra aquel gigante. Saúl le puso su armadura, pero David se sentía muy incómodo. Él nunca había usado una armadura, ni siquiera una lanza, ni un escudo. Solamente fue con una honda y unas piedras. Él caminó rumbo al arroyo y ahí encontró 5 piedritas que se las echó en su bolsita y fue con todo lo que fue a pelear contra aquel gigante. Cuando se fue acercando de entre los montes, salió aquel gigante y lo vio. Al verlo se sorprendió y se burló, porque dice la palabra de Dios que David era un joven de buen parecer, pero era joven. Luego inmediatamente se veía que no sabía pelear. Y entonces Goliat se empezó a reír y le dijo: a ti te voy a partir en pedazos y los pedazos se los voy a dar a las aves para que se los coman.
¿Ustedes creen que David tenía miedo? No, niños, David no tenía miedo. Así como tú en algún momento puedes tener miedo de enfrentarte a un problema o de enfrentarte a la oscuridad o de pensar que en tu casa no hay alimento o de pensar que alguien te va a abandonar. No, niños, ustedes tienen que aprender a tener confianza porque Dios los ama de una manera muy especial. Ustedes saben que por eso envió a su hijo a morir en una cruz. Pero Él resucitó al tercer día. Tienen un Dios vivo que los puede abrazar y que además los puede perdonar de sus pecados. Así es que tú tienes que tener confianza en Dios, como David también confiaba en Dios. Así es que David gritó: hoy vas a morir, porque vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces agarró aquella onda, agarró la piedra, empezó a dar de vueltas en su mano y lanzó la piedra. Salió disparada y justo le dio en la frente. Se le metió la piedra ahí en la frente. ¿Y qué creen que pasó con el gigante? ¿Se siguió riendo de David? No, niños, el gigante cayó, ¡pam! Cayó muerto. Al ver los filisteos que su mejor hombre había muerto, salieron huyendo de aquel lugar y se fueron corriendo y no volvieron a molestar al pueblo de Dios. David sabía que no había sido él. Esa piedra fue guiada por el Todopoderoso. David confiaba en Dios como tú también confías en Él. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.